Bueno, vamos a empezar a presentar a Matías. Matías es licenciado en Enología y Industrias Fruto-Hortícolas, trabaja en la industria del vino desde 1997, pasó por distintas bodegas del medio en todas las etapas de la producción, desde ser operario, analista y enólogo. Desde hace 15 años se dedica a la asesoría comercial, trabajando en importantes empresas de insumos de enología y de maderas, donde se formó comercialmente de la mano de empresas italianas, chilenas y francesas. Realizó, junto conmigo, hemos sido compañeros, nos falta la tesis, la maestría de Executive Wine de la Universidad Massa, el MBA, que hoy es representante para Latinoamérica de la importante tonelería de Francia, Tonelería Mercier, y se desempeña además como profesor de Wine Institute, dictando en las distintas carreras, dictando cursos afines a su currículum. Así que bueno, Matías, antes que nada, agradecerte. Es compañero mío, como dije, de la maestría, lo conozco de hace mucho porque es un gran comercial, me ha visitado en algunas bodegas donde yo he trabajado, y sabe mucho de lo que es el roble, de los diferentes robles, de los diferentes precursores, cómo se elaboran las barricas, cómo se fabrican las barricas de roble, lo que cuesta hoy con todas las políticas económicas que tenemos, traer barricas o robles alternativos. Asesora muy bien a las bodegas porque él es enólogo, entonces tiene también muy buen... está muy bien capacitado para hacer ensayos, así que, y el roble para mí es un tema muy interesante, porque siempre hablamos de los vinos de alta gama, con madera de primero, de segundo, de tercer uso, si elegimos a madera americana, si elegimos madera francesa, pero realmente sabemos cuáles son las diferencias entre una y otra, sabemos por qué un enólogo prefiere primero, segundo, tercer uso o algún roble alternativo. Bueno, entonces hoy Mati va a tratar de ayudarnos con todas esas preguntas y te dejo hablar, Matías, porque si no empiezo y no paro. Así que todo tuyo. Bueno. Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por participar de nuevo, les digo, bueno, ahí la veo a Fer, lo veía al Fede Altavilla, está Evelyn, y bueno, muchos otros chicos, Cristian, Federico, que no conozco, bueno, saludos a todos en general. Tenemos Yo casi preparaba 80 una personas, así que sí, muchos, buenísimo. dale. Sí. Yo voy a preparar una presentación y unos videos, que después voy a pasárselo a Ana para que se los reenvíe, o los iremos a colgar en YouTube, por alguna plataforma donde lo puedan ver más tranquilamente. La charla que yo he preparado tiene la parte de y otras cosas más, pero vamos a hacer foco en las barricas hoy en día. Así que bueno, yo voy a compartir la pantalla y espero que les guste, y cualquier duda le van consultando por el chat al equipo de la UMASA y bueno, ahí vamos a ir regulando si hay algún inconveniente. De más está decirle que es la primera vez que hago este tipo de evento, así que... no me pudo cosa... decir que no, lo presioné, realmente, lo presioné. Bueno, ahí voy a compartir la pantalla, díganme si se ve bien. Sí, demora un poquito, Mati, así que no te preocupes. Por el chat me pueden poner si se ve o no, por favor. Si me escucho también. Ahí se está empezando a presentar. Perfecto. Bueno, vamos a poner pantalla completa. Bueno, tonelería Mercier es una tonelería, yo voy a arrancar rápido para ganar tiempo. La tonelería Mercier es una tonelería que está ubicada en la zona de Cognac. Cognac es uno de los grandes destilados franceses. Y está en la zona de Barbezieux, está a 60 kilómetros de Bordeaux, de Burdeos. Por esta razón, abastece muchísimo el mercado bordelés, digamos, en la zona de lo que sería vinos, y todo el mercado de Cognac, que también es un mercado importante, pero usa barricas mucho más grandes que las que usamos en enología, usan barricas de 350 y 400 litros, y usan normalmente un grano medio o grano grueso, que se llama. Yo ya les voy a explicar qué significa esto y por qué se usa este tipo de barricas. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Mati. Bueno, ahí está mi Instagram, de mi proyecto, y un poco lo que vamos a ver en este módulo es
cómo sirve la barrica, o el roble en realidad, como una herramienta de calidad, y en este primer módulo vamos a ver lo que es barricas. Vamos a ver lo que es roble, el origen, cómo se fabrican las barricas, el concepto de grano y cómo influencia cada uno de estos distintos factores o distintos tipos de roble en el vino, que es lo que nos importa, ¿no? Entonces, un poco para avanzar hay que entender que el roble pertenece al género Quercus. El género Quercus también son los alcornoques y las encinas. Para los que no saben, el alcornoque es la planta donde se saca el corcho, ¿sí? De la corteza del alcornoque. Su género es Quercus suber, y de ellos, de ese alcornoque, se hace el corcho, el tapón de corcho natural, como bien dije recién. Lo interesante a tener en cuenta es que son del mismo género. Hay un montón de géneros de Quercus, estamos hablando de 400, 600 especies, son un montonazo, pero que hay que entender que hay muy pocas que se usan en enología. Las que se utilizan en enología son normalmente el Quercus petrae o Quercus sessil, Quercus robur, o pedunculado que le dicen, y el Quercus alba, roble blanco. Bueno, hay otros Quercus también que se utilizan, y tenemos que entender que la barrica de roble, el uso de la madera en el humano, ha sido normalmente un uso muy extendido en todos los niveles. Hablamos para calefaccionarse, como leña, para construir maquinarias, para construir casas, maquinarias lo dije. Y después se da un avance tecnológico muy importante en lo que es la Galia, que sería el norte de Italia y sureste de Francia, que es el desarrollo de la barrica. La barrica fue un avance tecnológico muy grande en su época, porque empezó a servir, antiguamente se usaba para trasladar alimentos, fundamentalmente líquidos o semilíquidos, semifluidos. Se usaban ánforas de barro y recipientes más pequeños que eran muy pesados y muy frágiles. Cuando se desarrolla la barrica de roble, se empiezan a trabajar con recipientes mucho más grandes, nos permitían llevar más cantidades de cosas, y algo que tenía mucho la madera, fundamentalmente, hablé de roble, pero en realidad se hacía de muchas otras maderas este tipo de recipiente, era la resistencia. Entonces, y la reutilización. Uno podía llevar muchísimo vino, hablemos de vino, o aceites, o alimentos semifluidos, grandes distancias, que se rompiera el recipiente. Entonces eso también permitió mucho el desarrollo antropológico y las grandes misiones de emperadoras o de imperios, como el Imperio Romano, por ejemplo, que trasladaba su alimento a los ejércitos. Bueno, todo esto también fue un avance tecnológico muy importante. ¿Me van siguiendo? Sí, perfecto. Bueno, eso lo cuento también para que entiendan que la barrica en esta zona se le llama boti, y uno puede hacer un análisis, una analogía un poco. La madera de roble, si uno se pone a pensar bien, en la barrica de roble, es la tecnología de un bote, ¿sí? Que en vez de llegar hasta los bordes, continúa y se cierra. O sea, es la misma tecnología, para darse una idea. Recién hablamos de los tipos de Quercus que se usaban en enología, y hablamos de Quercus petrea y Quercus robur. Estos tipos de Quercus, estos tipos de robles, son los que encontramos en Europa, ¿sí? Fundamentalmente Francia, Europa del Este, aunque en Europa está difundido en casi toda Europa este tipo de roble. ¿Bien? Y en América encontramos lo que se llama el Quercus alba, el roble americano, el roble blanco. Entonces, haciendo un resumen rápido, acá ya empezamos con una división fácil de lo que sería la diferencia entre Quercus, entre roble americano y roble francés. Las especies son distintas. ¿Bien? El mismo género Quercus, cambian las especies. Además de que cada condición climática, cada característica climática va a condicionar de forma distinta las cualidades de estos robles. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Sí. Este mapa es un mapa que muestra la distribución del género Quercus, pero no solamente Quercus que se usa para vino, sino también para espirituosos. Acuérdense que hablamos del coñac, y así como el coñac, hay un montón de otras bebidas espirituosas que pasan por roble. Fíjense cómo tenemos Quercus petrea y Quercus robur focalizado en lo que es Europa, Quercus alba en el norte, también hay roble en Sudamérica, también hay roble en Colombia, hay un Quercus en Sudamérica, que se llama Quercus humboldti, que se ha probado en enología y da una nota de banana muy interesante, pero obviamente
a nivel mercadotecnia, probar un vino tinto, por ejemplo, con aromas a ripe banana o banana madura, todavía no es algo que el público quiera. Entonces, obviamente, se comprime esta demanda del roble automáticamente. Se sigue haciendo foco en el Quercus petrea y Quercus alba. ¿Me van siguiendo? Bien. Sí, sí, perfecto. Hablando un poco de Europa, acá vemos la distribución de Quercus petrea y Quercus rour. En realidad se distribuye en todo lo que es Francia, y acá vemos las regiones más importantes que se conocen, o los bosques más importantes, que se conocen por sus condiciones agroclimáticas, fundamentalmente. Yo dije que roble había en todo Francia, pero las condiciones agroclimáticas de estas regiones dan características para que los robles sean realmente diferentes, o se diferencien en todos sus, ya sea estructuralmente y a nivel extractivo. Las regiones, bueno, ahí justamente está un pinchecito que marca dónde está Mercier, esta es la zona de Cognac, y la zona de Bordeaux, dónde está Bordeaux y dónde están los bosques pegaditos, ¿bien? Las regiones, fundamentalmente, es Limousin se escribe, se pronuncia Limousin, que es, yo puse destilados ahí, porque justamente esta zona da robles de grano medio, ¿sí? En los destilados no se necesita grano extra fino como en los vinos, porque la velocidad de secesión y los tiempos de permanencia del roble son totalmente distintos, el tiempo de contacto entre los destilados y la barrica y el roble es totalmente distinto a lo que es en vino. Las reacciones que uno busca en un destilado y las reacciones químicas que uno busca en un vino son totalmente distintas. Bueno, memoricen estos, tenemos Allier, Nièvre, Boyer, como le dicen, Vosges, como quieran pronunciarlo. Esto es un poco la distribución. Y en América del Norte, ¿sí? Tenemos Missouri, Pensilvania, Virginia, Oregón es acá, para el tema de los destilados. La variedad es Quercus alba, como dijimos recién. Hay una diferencia fundamental, chicos, en lo que es el roble para destilados y el roble para vinos. Fundamentalmente en el roble para vinos, nosotros necesitamos hacer unos procesos que lo vamos a ver, que es el proceso de secado, curado de la madera. Los sistemas de tostados son tostados mucho más leves y ligeros. En cambio, en los destilados se usa, muchas veces no se usa el curado secado natural, sino que se hacen por inmersión de las duelas. Ya van a ver para qué, ya lo vamos a ver, yo me voy adelantando perdón, siempre. Sí. Te hago una pregunta. ¿Eso tiene que ver porque los destilados pasan muchísimo más tiempo que los vinos en la barrica o no, nada que ver con eso? Pasan muchísimo más tiempos. Lo que cambia fundamentalmente, como le dije recién, es el grano, el tipo de grano. ¿Qué hace el grano? El grano extra fino va a generar una cesión muy lenta de los componentes de la madera al vino o al líquido. Y en el vino nosotros lo que necesitamos es tiempo, en la barrica lo que uno busca es tiempo para que reaccionen distintos componentes, como por ejemplo los polifenoles, los antocianos, con esos taninos elágicos, y necesitan tiempo y una dosificación chiquitita, constante, para dar un gran vino. En los destilados eso no hace falta. Entonces el grano grueso cede automáticamente todos sus componentes y después un tema ya de oxigenación y otro tipo de interacciones. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Otra cosa que se usa en los destilados es un tipo de tostado que se llama lizard skin o piel de cocodrilo, porque ustedes van a ver en YouTube, cuando pongan armado de barrica, si ven videos, van a ver muchos videos de lo que es destilados, y van a ver que le meten una llama fuertísima. Se llama piel de cocodrilo porque justamente se ampolla la madera y se pone negra y se ve como si fuera una piel de cocodrilo. En el tema de las barricas para vino, eso no tiene que pasar. El tostado tiene que ser ligero, gradual, y la presencia de ampollas es mal visto, porque va en detrimento de la calidad. Después ya lo voy explicando más adelante. ¿Me van siguiendo? Sí, Mati, bien. Perfecto. Algo que hay que saber, que es importante, que esto también es re interesante, es la edad del roble y la sustentabilidad. Cuando uno empieza a ver que un roble para uso enológico tiene que tener 150 años o más, hablando normalmente se habla de promedio entre 180 y 250 años para poder talar un roble y hacer madera de enología, uno se pone a pensar que ni nuestros abuelos lo pudieron ver ese roble. Entonces, yo le cuento un poco la historia. Francia, en el Imperio Napoleónico, ya
hacen una primera gestión, una primera, digamos, nacionalización, lo voy a decir entre comillas, una nacionalización de bosques. ¿Por qué piensan ustedes que pueden haber hecho una nacionalización de bosques en el imperio napoleónico? ¿Por qué? Invasiones, guerras. Como dije anteriormente, la madera es un recurso, servía para hacer leña, para hacer carruajes, para calefaccionarse, ¿se entiende? Sí. Bueno, por eso se habla también que los bosques de Francia, un gran porcentaje de los bosques de Francia son de origen estatal. Esto se cae en el tiempo, estamos hablando de Napoleón, es casi antes de la independencia o simultáneo a la independencia de Argentina, 1789, acuérdense, nosotros 1810, está todo unido, la caída de, se toma preso a Fernando VII en España, el virreinato de Río de la Plata queda sin ninguna cabeza, acá hacemos una revolución y bueno, y ahí nos independizamos. Bueno, desde esa época se le dejó de dar importancia un poco el tema de bosques y vuelve a tomar importancia a principios de siglo, del siglo XX, o sea, el siglo pasado, ¿no? En el 1900. ¿Por qué creen ustedes que en el 1900 vuelve a haber un nuevo interés por confiscar los robles? Porque empieza la Primera Guerra Mundial. Y lo mismo. Y ahí entra a participar lo que se llama la ONF, la Oficina Nacional de Bosques francesa, que es la que hace que los bosques se preserven. En Estados Unidos se llama el Servicio Forestal Unidos. Métanse después en estas páginas. En la página de la ONF es re interesante porque ahí sale toda la historia que yo les estoy contando bien detalladita, con los protagonistas, está re bueno. Y esos robles muchos de esos robles hoy pertenecen al Estado francés, y también es lo que condiciona hoy en día la venta de esos robles y la parte de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque ellos manejan un sistema sustentable. Estas son fotos que saqué yo. Acá tenemos en la primera foto un loteo, así se marcan los lotes. Esto es la zona de Allier, que tiene en el centro de Francia, ¿no? Y yo le pregunto a la persona, este hombre que está acá, este brazo que ven acá, que está agarrando un tallito, se llamaba François Laterre se llama ese hombre. Su abuelo y su bisabuelo se dedicaban a lo que él se dedica, que es la trazabilidad de los bosques. Saber qué tipo de suelo hay en los bosques, cuántos años tienen, la inclemencia, la exposición climática que tuvo ese bosque, porque todo eso te va a condicionar la calidad del bosque. Entonces yo le pregunté, le digo, disculpame, le digo, ¿y estos bosques que estamos talando ahora, porque fuimos a un bosque, estábamos cortando, estábamos haciendo la tala, ¿cómo es la sustentabilidad? ¿Cómo se regeneran? Y ahí me comenta, me dice, mirá, y se agacha y me muestra unos tallitos que se alcanzan a ver, bueno, yo los alcanzo a ver apenita, que eran los futuros robles, ¿sí? Entonces, todas las bellotas que caen, las semillas del roble al suelo, brotan, y después, esto es nuevo, ¿no? El Estado francés, fíjense en la última foto, la tercera, ¿a qué se parece esto? Es un surco como de viñedo. Pasa una máquina, ¿sí? Que va talando, cuando los plantías tienen alrededor de 1,5 metros ya, los arbolitos, los van talando y van dejando como surcos. ¿Por qué? Porque lo que buscan justamente es una exposición también regulada de la luz para que la planta, esta zona es pura y exclusivamente de uso enológico, ¿no? Que las plantas estén a una distancia para que se desarrolle el árbol se desarrolle verticalmente, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. ¿Me van entendiendo? ¿Me van siguiendo? Sí, Mati, perfecto. Y no hay ninguna pregunta, sí. Así que seguí tranquilo, dale. Bien. Estos son los orígenes del roble, ¿no? Cómo se originan, de dónde vienen. Entonces, ¿qué pasa? Después lo vamos a ver en el concepto de grano. ¿Por qué queremos que los árboles crezcan derechitos y altos? Porque los anillos de crecimiento, a medida que va creciendo, no sé si me ven en video, yo estoy haciendo gesticulaciones. Sí, te vemos. Los anillos de crecimiento hacen que el árbol crezca en grosor, ¿no es cierto? Entonces, mientras más finito el árbol y más alto, ¿sí? Los anillos de crecimiento esos son más chiquititos, significa. ¿Bien? Eso lo condiciona las primaveras, el clima de la primavera. Entonces, ese crecimiento es lo que nos va a dar el grano. Cuando uno dice que este roble, esta barrica, es de grano extra fino, significa que el árbol que dio origen a esas duelas era un árbol que no superaba los 40 centímetros, ¿sí? de diámetro, y medía 26 metros de alto. O sea, se dan cuenta, y tenía 200 años de antigüedad.
¿Se imaginan lo apretado que es ese grano? Bueno, eso es a lo que quería llegar con esta explicación. Esto un poco los orígenes del roble, de dónde vienen, de dónde proviene, por qué lo maneja el Estado francés en Francia. Van a ver también por qué, porque también regula mucho el precio del roble. Ustedes saben, si no lo saben, lo van a saber ahora. El roble francés es más caro que el roble americano por dos motivos. Uno de los motivos justamente es que el Estado en Francia maneja el gran porcentaje de los bosques y hace lo que se llama las subastas de bosques. ¿Qué hacen ellos? Ellos presentan todos los años cierta cantidad de metros cúbicos que se van a vender de roble, que se van a talar. Esto también viene unido a la sustentabilidad, ¿no? Entonces, no es una compra indiscriminada y una tala indiscriminada de roble, sino que el Estado dice, bueno, este año vamos a talar, no sé, 5.000 metros cúbicos de roble, que corresponde a tantos acres o hectáreas, como quieran decirle, y eso se presenta a las tonelerías, y las tonelerías dicen, bueno, vamos a ir a aquella compra. ¿Cómo se hace la compra? Se hace a través de una subasta. Se pone un precio base y cada tonelería va ofreciendo dinero por cada lote de roble que le interesa, porque hay gente como François, que yo me explicaba recién, que tiene un historial de cada bosque y sabe muy bien las calidades y cuál bosque conviene comprar o cuál no. ¿Se entiende? Entonces, ¿eso qué hace? Eso regula el precio y hace que el precio se mantenga siempre en un nivel alto, ¿sí? En el roble americano es mucho más light esta premisa, si bien hay sistemas, la Oficina de Deforestación de Estados Unidos lo controla, pero es un poquito más indiscriminado y juega más ahí el rol de la oferta y la demanda, ¿sí? ¿Qué significa esto? O sea, un ejemplo. Si este acre, yo tengo dos vecinos, o sea, yo voy a comprar un roble americano, ¿no? Y hay dos bosques, y tengo una persona que tiene un acre acá y la otra que tiene un acre al lado. Están autorizados a vender los dos. Y este me lo vende, por decirles un número, ¿no? $1.000 la hectárea, y este me la vende a 700, yo le compro el de 700, están pegaditos. Entonces eso también hace que el precio vaya comprimiéndose. Eso es uno de los factores. Ahora vamos a ver otro de los factores que influencia en el precio, en la diferencia de los precios de los robles. ¿Se entiende? Esto también viene aparejado a que yo quiero que entiendan que no es que el roble francés es mejor y por eso sale más caro, o el roble americano es peor, por eso sale más barato. No, no. Son diferencias ya que vienen desde la materia prima y después, obviamente, también de oferta y demanda que regula. ¿Qué diferencias tienen estos robles que estamos hablando, francés y americano? Bueno, dentro del francés y americano, dentro de los robles europeos, el Quercus robur y el Quercus petrea, tienen tres diferencias fundamentales. Yo las dividí así, van a encontrar en la bibliografía otras divisiones, yo las dividí así para poder comprimirla. Lo primero son las diferencias botánicas, que son árboles que se ven distintos, tienen distintas maderas, distintas hojas, como la ampelografía, más o menos, de la viticultura, hagan una analogía con eso. Después hay diferencias químicas que tienen entre ellas, que son diferencias fundamentalmente en componentes extractivos, aromas y taninos, para decirlo así bien resumido, y eso va a condicionar mucho los tipos y tiempos de tostado que yo voy a usar en cada roble para poder obtener lo mejor de eso. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí. Y lo último son diferencias estructurales. Esto también es muy importante porque la estructura de la madera va a condicionar, o sea, está relacionado con el grano de la futura barrica, que un poco lo expliqué recién. Por tanto, la velocidad de sesión de los componentes extractivos define también el rendimiento de la madera. Estas diferencias de estructura definen el rendimiento de la madera que a mí me sirve para hacer barricas. Ya lo van a ver más adelante. No sean ansiosos. Entonces, me van siguiendo. Esas tres diferencias son las que yo marco como principales. ¿Bien? ¿Hay más diferencias? Hay más. Para darle una idea rápida, yo saqué fotos. Unas son mías, otras son de internet. Acá vemos un Quercus alba. Lo ven a la hojita, ¿sí? Ven la copa, que es más amplia, forma triangular la copa. El Quercus robur, el del medio, que es una planta más bajita, más contorsionada, de una copa más ancha. O sea, miren el tronco lo grueso que es. O sea que te va a dar grueso, te va a dar granos normalmente, que son un poquito grano medio, ¿se entiende? Sí. Y el Quercus petreae, que es el que se usa idealmente, y el que la mayoría de los toneleros usamos para hacer barricas, y lo que la bodega pide, por el tipo de grano extra fino, es este tipo de planta, que como les dije recién, los troncos no superan el 40-50 centímetros de diámetro y suelen alcanzar hasta 20-30 metros de altura, o sea, son altísimos, ¿bien?
Estas son las diferencias botánicas más representativas. Ustedes pueden, si van a un bosque en Francia en alguna oportunidad y ven un roble y dicen, ah, mira, ese porque es anchito y gordito y bajito y contorsionado, es Quercus robur. Un poco eso es lo que entiendan y cómo después se une todo esto a la calidad de cada madera, ¿bien? Bien. Vamos a hablar un poquito de las diferencias químicas, ¿sí? Que las diferencias químicas, hay una diferencia botánica importante acá que yo se las voy a mostrar, pero va más unido a la diferencia estructural. En las diferencias químicas, yo no encontraba cómo explicarles, y encontré una forma. Miren, vamos a hablar del porcentaje de las gamma-lactonas, que para que ustedes se den una idea, las gamma-lactonas o whisky-lactonas, como van a encontrar en la bibliografía, son los componentes responsables de los aromas a madera, ¿sí? Los aromas que van desde las vainillas hasta llegar al dulce de leche y otros aromas un poquito más complejos, ¿sí? Al aroma de bizcochuelo, a queque, se le dice en Chile, a pan brioche, bueno, hay un montón de analogías. Este gráfico lo que trata de mostrar es, o sea, a grandes rasgos, para que ustedes sepan, a nivel aromático, el Quercus alba, ¿sí? El Quercus alba, el roble americano, es el más aromático. Le sigue el Quercus petrea y le sigue después el Quercus robur, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago esto? Considerando que un 100% o sea, que el roble que tiene el mayor contenido de aromas es el Quercus alba, el Quercus petraea está al 50%. O sea que podemos decir que el Quercus alba es mucho más aromático que el Quercus petreae, el roble francés, ¿sí? Y a la vez, el Quercus robur es un 20% de esos aromas que tiene el Quercus alba. Esto es una explicación rápida. Obviamente hay diferencias entre de dónde se obtenga el roble, o sea, la zona, y muchas otras diferencias, pero esto es para que a ustedes se le quede algo grabado en la cabeza. O sea, si yo busco que una barrica me dé un impacto aromático fuertísimo, yo tengo ya dos herramientas para usar. Quercus alba, roble americano, o Quercus petrea. ¿Bien? Si uso Quercus robur, el impacto aromático va a ser mucho menor. ¿Se entiende? Sí. Vamos a la otra diferencia química. Otra diferencia química que es importantísima es la parte tánica, los taninos extraíbles que tiene ese roble. Tanino elágico. No se confundan con el tanino prontocianídnico, que es el tanino de la uva, que son totalmente distintos. El tanino elágico es el tanino de la madera. ¿Bien? Entonces, el Quercus petrea es el que más tiene, y el Quercus robur le sigue, y el Quercus alba es el que menos tiene. Entonces, acá también yo le hice un gráfico representándolo al 100% del Quercus petrea, que el Quercus robur está al 50% y el Quercus alba está al 20-15%, más o menos. Esto es pura y exclusivamente orientativo para que ustedes lo entiendan. Es un gráfico de barras simple, sin valores absolutos, sino que maneja porcentajes, para que entiendan cómo son las diferencias químicas entre los distintos robles. ¿Bien? Esto me condiciona muchas cosas, porque si yo tengo, ya vamos a ver por qué, por cómo reacciona la madera con el vino, si yo tengo que tratar un vino, quiero un vino, que no quiero que un vino que tiene mucho agarre tánico, ¿no? Por ejemplo, un Cabernet Sauvignon, típico, mucho agarre tánico, pero no quiero perder la elegancia aromática. Bueno, si me voy a un roble americano, ¿qué voy a tener? Mucho impacto aromático, poco tanino elágico, que me va a ayudar a domar esos taninos, que agarre tánico que tiene el Cabernet Sauvignon, entonces no estoy acertando en mi elección de roble. Yo con esto no quiero decir que sea una regla, pero en enología no hay reglas, obviamente, no hay ningún tipo de regla. Cada cosa, hasta que no la probás, no puedes dar una certeza. Prueba y error. Prueba y error. ¿Sí? ¿Cómo? Prueba y error. Claro, uno no va a tener la certeza hasta que no lo pruebe y lo deguste al vino. Pero a nivel general, cuando uno tiene un vino que tiene mucho agarre tánico, ¿sí? O sea, tiene unos taninos muy astringentes, muy reactivos, si yo le meto un roble con mucho contenido de taninos, como el Quercus petrae, van a luchar, digamos, palo a palo, o sea, en igualdad de condiciones, y ese vino se va a ir domando y regulando hasta que logre su equilibrio a los 12 meses y después los meses de botella y demás. Esto es un poco para que ustedes entiendan y razonen cómo se elige un roble. En cambio, si yo un Cabernet Sauvignon lo meto sí. Acá hay una pregunta de Matías, otro Matías. Dice si se pueden combinar las especies de roble para formar una barrica. O sea, los tres tipos de robles que vos estás, los Quercus, los tres tipos de roble, ¿podés distintas ruelas armar una barrica? O sea, va a ser medio combinada la cosa, porque vas a tener de uno algo, del otro otro, claro. Pero el vino tiene que marcarse también esa combinación de robles, ¿o no?
Totalmente. Hay unas empresas que hicieron eso justamente para llegar a un precio, porque ¿qué pasa? El roble francés sale por lo menos un 25 o 30% o más caro que el americano. Y una de las formas de poder bajar ese costo era poder intercalar distintos tipos de duelas o cambiar los fondos, por O en las ejemplo, tapas, por de la ejemplo. barrica y lograr bajar el costo. Las tapas, exactamente, los fondos. Claro, Santiago acá lo pone. Es totalmente viable. Lo que es totalmente viable, se puede hacer, se ha hecho, existen barricas comerciales de ese estilo, esa característica, y realmente el objetivo técnico, enológico de esa barrica es tener una barrica que tenga una performance buena al nivel de precio que estoy pagando, fundamentalmente. ¿Se entiende? Sí, pero Cuando yo apunto esa funciona barrica, normalmente comercialmente. comercialmente no funciona tanto. O sea, se Federico acá hicieron unos también me lo esfuerzos está por meterla poniendo. en el... Acá un No, se participante hicieron me unos lo está esfuerzos por poniendo. meter... A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Si hay una... normalmente las bodegas tratan de simplificar cosas. Dicen, bueno, vamos con robles francés, americano, Europa del Este. Y juegan con esos robles y bajan costos manejando esos robles. Funciona enológicamente, funciona, pero a nivel comercial la bodega no lo ve como algo tan interesante porque al final no sabe qué está usando, no sabe para dónde va, para dónde van sus vinos. Y algo Y que después tiene también interesante es difícil este negocio. y después también va a ser difícil analizar qué vino poner en esa barrica, cómo lo definís después al vino, a nivel sensorial, a nivel de degustación, al venderlo, cómo le explicás a la gente también, porque no mucha gente entiende de Mucho roble, físico. entonces tenés que meterte capaz que en un lío que se complica un poco, ¿o no? Totalmente. No puedes hacer una trazabilidad, no puedes saber precisamente qué estás comprando, ¿se entiende? Sí. Un poco la diferencia la diferencia que uno puede llegar a tener en ese tipo de producto, que te lo vuelvo a repetir, a nivel enológico puede funcionarte muy bien, pero a nivel trazabilidad después no sabes qué estás usando. Decís, che, al final no sé si esta barrica me sirve, no me sirve, o si el año que viene me van a vender la misma barrica, ¿se entiende? La misma Sí, madera. no, y aparte Entonces, y aparte cómo va a evolucionar ese vino con ese mix de barrica. exactamente, exactamente. Realmente a nivel, como vuelvo a repetir, a nivel enológico te puede llegar a servir técnicamente, pero una de las cosas que busca en esta industria es la certeza profesional. Yo siempre hago un ejemplo rápido, cuando hablo, cuando doy clases, bueno, que una vez me pasó una anécdota, ¿no? Se los cuento porque el abuelo de un amigo mío hacía vino en la Valle, con una uva, un Syrah y un Bonarda, y le salía riquísimo el vino. Y una vez me dice, ¿querés probarlo? Y lo pruebo el vino, estaba realmente muy bueno, muy bueno. Y me dice, ¿viste? Y no soy ningún enólogo, nada. Y tenía 17 años, 18, no sé, era chico. No le pude responder. A los años, esto se lo cuento anecdóticamente, a los años, este mismo abuelo fuimos a la casa y me dice, le digo, ¿qué tal el vino? ¿Cómo le salió? Y me dice, no me salió tan lindo este año. Y me lo muestra el vino. Estaba intomable. Un asco. Perdón que lo diga. Entonces ahí le dije, bueno, por eso no soy enólogo, le digo, si no te hubieran echado del trabajo, ¿se entiende? Y Entonces sí, uno lo que busca, o sea, no se lo dije así porque era un señor mayor, yo soy respetuoso, pero no, se lo resumo, por eso por eso los enólogos estudiamos, para que esto no te pase, claro. porque todos los años son distintos. Vos tenés que saber, tener certeza de qué herramientas usar cuando tenés distintos tipos de problemas. Justamente este tipo de barricas no te permite sacar esa certeza. Entonces eso es lo que más es el meollo tecnológico. Y a nivel comercial no han andado bien. Entonces directamente no se comercializan a nivel masivo. Si hay empresas que lo tienen, hay. Pero no se comercializa a nivel masivo este mix de duelas de distintos orígenes dentro de una barrica. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, perfecto. Vamos, sigamos. Bueno, entonces este es un poco el resumen que yo les he armado para que ustedes entiendan cómo elegir una barrica. O sea, por ejemplo, el rol americano anda muy bien en Cabernet Sauvignon, no es una regla, sino que se comporta distinto, o el tipo de Cabernet Sauvignon que yo voy a meter en un rol americano, tiene que ser un Cabernet Sauvignon que sea un poquito más tomado tánicamente, con otro tipo de perfil aromático, ¿se entiende? Es un poco, como les dije recién, no hay reglas, pero sí hay cosas básicas que uno tiene que por ahí respetar. ¿Bien? Perfecto. A esto quería llegar fundamentalmente recién, me adelanté un poco, pero
Yo siempre me adelanto, pues después la diapositiva me ordena, ¿no? El Quercus petrea, el Quercus sessil, que se le dice, tiene un crecimiento anual lento y regular, que son esos flaquitos y altos que vimos, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, esto nos va a dar granos finos, extra finos, cesión lenta de los componentes albinos. ¿Bien? El Quercus rour, esto es genética, ¿no? O sea, genética son características de la planta. Ahora yo, si pongo un Quercus petrea, lo coloco en una zona templada, obviamente que va a crecer rapidísimo, no va a crecer anualmente lento. Pero esto estoy hablando exclusivamente del Quercus de uso enológico en el lugar donde estamos, en Francia, ¿no? El Quercus rour tiene un crecimiento anual más rápido, más contorsionado, aumenta su diámetro, produce granos más importantes, que liberan taninos más rápido. Bueno, el Quercus rour es típico de la zona de Limousin, como dije recién, y es el que se usa mucho para los destilados, para lo que es coñac, armagnac, ¿se entiende? Y Sí. evidentemente eso es una diferencia fundamental que hay que entender. Y el Quercus alba tiene una diferencia estructural. Esto es interesantísimo, chicos. Tiene un crecimiento anual rápido, tiene una madera clara, por eso se llama roble blanco, pero algo fundamental que tiene es un proceso que se llama, que es natural, que es un proceso propio y exclusivo de su género y especie, que es la tilosis. La tilosis es un engrosamiento de una célula, ¿sí?, de la zona parenquimática, y lo que hace esa tílide, ahí lo ven en un dibujito que le puse al costado, es obstruir, ¿no es cierto?, los haces vasculares que ha tenido ese árbol para poder trasladar la savia, ¿sí? Como dice la presentación, obstruye la cavidad de los elementos conductores del xilema. El grano poco importa. ¿Por qué? Porque al estar obstruido en una sesión, o sea, importa el tipo de sesión que produce, pero genera esta tílide, esta obstrucción de los xilemas o canales conductores de savia, que en el roble francés, o el Quercus petrea y el Quercus rour, no se produce. Esto, llanamente, ¿qué nos va a decir? Miren, esto es muy simple. En el Quercus, si yo corto una duela, no sé si me ven en el video, si yo una duela, el árbol tiene esta orientación, ¿no es cierto? Vertical. Si yo corto una duela de roble francés horizontal y saco una duela para hacer barrica, esa duela es un colador. ¿Por qué? Porque está llena de haces vasculares que la atraviesan perpendicularmente, ¿sí? Entonces, al roble francés hay que cortarlo sí o sí en línea longitudinal o paralela a los haces vasculares. En el roble americano también, pero tenemos este beneficio de la tibia, ¿ah?, que realmente nos genera estanqueidad. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se usa para la fabricación de roble? Ya llegamos a la parte del endicorte. ¿Qué se usa para la fabricación de barricas? Se utiliza solamente la albura. ¿La albura qué parte es? Bueno, acá hay un dibujito que muestra la corteza, el duramen, que es el corazón, y la albura, que es la parte blanca, y acá una foto que yo saqué en la tonelería cuando estaban haciendo el hendido, ¿sí?, que le digo al merrandero, al que cortaba las porciones, le digo, ¿dónde ves la duela? Y me la dibujó con una tiza, y fíjense que acá le saca la parte de la corteza y le saca la parte del corazón. Y esta partecita blanca, más clarita, es la que se usa para hacer las duelas. Fíjense los haces vasculares, cómo se ven al costado de la duela, cómo los haces vasculares son los que siguen ahí abiertos, digamos. Entonces, chicos, vamos a ver algo importantísimo acá. Esto también regula el costo de las barricas. En los robles franceses y europeos, por esta condición que yo les dije recién, al no tener tilosis, y al ser un colador, si yo lo corto de una forma, tengo que cortar siempre de una misma forma para que yo cuando hago una barrica no filtre. Es muy simple, tiene que ser paralelo a la conducción de los xilemas o haces vasculares. Se utiliza, ¿qué ocurre? Esto nos va a condicionar mucho, porque a través de esta parte estructural se utiliza solamente el 50% de la torta de roble para fabricar barricas. No puedo usar todo. Y se hace normalmente por un sistema que se llama hendido. El sistema de hendido, que lo vuelvo a repetir, es como se muestra acá, en la foto de la izquierda, es una foto como si fuera un corte de una pizza, como si cortaras una pizza, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Lo ven? Sí. Entonces eso me garantiza que los haces vasculares están en dirección a las duelas. En cambio, en el roble americano, fíjense, yo no tengo ese problema, porque yo tengo
la tilosis obstruidos los haces vasculares. Entonces yo puedo usar del 75 al 90% de la torta de roble para fabricar las duelas de barrica. ¿Qué puedo hacer acá? Serrucharlos. Miren, acá en este caso, en la foto de la derecha, fíjense que en el sistema de aserrado yo optimizo al máximo la extracción de duela. ¿Se entiende? Entonces, este factor, unido al factor anterior de la parte de la subasta estatal de los bosques franceses, es lo que regula mucho el precio del roble francés con respecto al americano. ¿Bien? Entonces, volviendo a hacer un resumen, no es que el roble francés sea mejor que el americano, es distinto. Ahora, ¿por qué sale más barato? Y porque hay un tema de oferta y demanda en el nivel costo, materia prima, y además, a nivel estructural, el roble europeo rinde menos. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien, Max. Bien ahí. De acá, una vez que se hace este corte, se fabrican las duelas. Yo les hice un grafiquito acá. Hice un video para que lo veamos. Espero que les guste. Yo me adelanté acá dos presentaciones. Pero miren, esto es, cuando se hace el hendido, se obtiene esto. Después esto se va a una sierra y se obtiene lo que se ve a la derecha, en la foto del medio. Eliminación de la corteza y duramen, recorte preliminar. Después de estos cuadraditos que ven acá, irregulares, se hace el corte de la duela. Y ya se van las duelas que van directo al secado. En el secado se separan, se arma un castillo que se llama, que el castillo lo que busca es que tenga una buena circulación de aire y de agua, ¿sí? Porque este castillo va separado del suelo, ven que tiene un palet abajo, que del mismo roble ya estabilizado. Este secado se hace en el bosque, a la intemperie. Le pega la lluvia, le pega las nieves, o sea, es un proceso pura y exclusivamente natural que dura alrededor de 2 años, mínimo. 2 a 5 años, o sea, el proceso de secado es mínimo 2 años. Y de ahí se obtienen estas duelitas que van a ser parte de la barrica. Este proceso de secado, que yo les estoy mostrando, a ver, vamos a hacer un resumen. Cuando yo hago el hendido de la madera, tiene una importancia comercial muy importante para la tonelería, porque acá, según la persona que hace el hendido, genera mucho beneficio económico si es muy eficiente en generar el hendido, porque lo va eligiendo, ¿no? Y en el proceso de secado es muy importante a nivel enológico, porque en el secado se producen varios fenómenos. Cuando yo apenas obtengo las duelas, como les dije, tienen mucha humedad y las tengo que secar hasta el 12-18% de humedad. Esta cura o secado se hace al aire libre, como les contaba recién, ¿sí? Y se sufre la madera modificaciones muy importantes a nivel físico-químico. Un poco lo que yo les expliqué de la estructura, la circulación de aire y demás. Algo importante es que obviamente las duelas que están arriba siempre van a estar más expuestas que las que están abajo y al centro. Entonces, cada un año se desarman esos castillos y se remontan buscando de homogeneizar la exposición de todas las duelas. ¿Bien? En este proceso de secado, ustedes ven que las duelas, muestro la foto de nuevo, que son blanquitas, claritas, re bonitas, y cuando están acá se ponen negras. ¿Por qué? Se llenan de hongos, microorganismos, ¿sí? Esos hongos generan una modificación en la estructura de la madera, se consumen algunos polisacáridos, hacen un montón de cosas esos microorganismos que van a ser importantes después en los procesos que suceden a la fabricación de una barrica. Algo que se produce muy importante, que también va en contra un poco de lo que hablamos, porque dije yo, el proceso se llama secado o curado, pero tiene que ver con secado casi nada, porque constantemente le está dando lluvia, agua, o sea, se va secando muy gradualmente, ¿no? Algo importante, que yo lo pongo acá, es el lixiviado. ¿Qué pasa? Se producen 2 fenómenos fundamentales acá. Uno de ellos es, al estar expuesto a las lluvias, toda la resina que contiene esa madera empieza a ser lavada. O sea, empieza el agua, empieza a arrastrarla y se va al suelo, ¿no? También lava taninos y lava todos los componentes amargos. Entonces, para volver a resumir, ¿se acuerdan cuando decía que en el mundo enológico el proceso de secado era importantísimo? Bueno, porque, ¿qué pasa? Todas estas resinas, todos estos taninos elágicos, cuando son la madera recién cortada, lo voy a hacer una analogía para que ustedes entiendan. Cuando uno agarra un palo de escoba o chupa una rama
corta una rama de un árbol y se la mete a la boca, es fiera, o sea, tiene gustos verdes, amargos. Bueno, imagínense todo eso que pasa al vino. No se puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos este proceso de secado para que se laven todos esos componentes indeseables o amargos y quede una madera lo más óptima para uso enológico posible. ¿Bien? ¿Se entiende? Otro proceso que se produce, bueno, yo dije los microorganismos, es que hay un aumento del eugenol y la vainillina, pero son muy bajitas con respecto a lo que se logra con el tostado. El proceso de secado, podemos decir entonces que es crucial para la madera de uso enológico, difiere de la madera de uso para industrias, como por ejemplo la industria de los whiskies. En la industria de los whiskies el roble se corta y la duela se mete a una gran pileta donde se lava rápidamente, se acelera el proceso al armado de barrica, a la formación de la duela, armado de barrica, y se hace este tostado fuerte que yo les contaba, lizard skin o piel de cocodrilo. ¿Bien? En el tema del vino es mucho más brilloso, necesitamos 24 meses de secado, 36 meses de secado o más, y porque buscamos que justamente pase esto que les estoy explicando recién en el proceso de secado. ¿Me siguen? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito del concepto de grano, que ya algo les anticipé, pero acá hay una foto que lo muestra perfecto. Esto es algo que diferencia mucho a un roble de otro, ya vimos recién entre Quercus robur y Quercus petrea, ¿sí? Y el grano se entiende como el crecimiento anual o los anillos de crecimiento anual que tienen los robles. Acá esta foto es una foto microscópica que muestra cómo se van desarrollando los granos, ¿sí? ¿Cómo se mide el grano? Es simple, se hace la cantidad de estos círculos que se ven por superficie, por centímetro normalmente, ¿ah? Entonces, no superficie, perdón, está mal puesto por superficie, por longitud. Entonces yo con una reglita marco dónde arranca un grano, pongo la regla y digo, en 1 centímetro tiene que haber tantos granos. Si yo digo, si hay 10 granos, es refino, si hay 3 granos, es grueso, ¿se entiende? Ahí se maneja el concepto de grano. Ahora, el concepto de grano, como les dije recién, se usa mucho para la velocidad, para definir la velocidad de sesiones de los componentes al vino. Algo que aprendí yo con las tonelerías, es que en los vinos blancos, por ejemplo, que el tiempo de estadía de los vinos blancos en las barricas normalmente son más breves que en los vinos tintos, porque no buscamos todo ese dominio, pulir esos taninos en boca, estabilizar color, buscamos otras cosas. Normalmente se usan granos, y lo vende la tonería Mercier, vende para vinos blancos grano medio, ¿sí? Y para vinos tintos, grano fino y extra fino. Yo creí, cuando yo arranqué hace unos años con el tema de madera, pensé que el mismo grano se usaba para todo, que el grano fino y extra fino era lo mejor para el vino, independientemente si era tinto o blanco. Hoy día sé, y por lo que pude probar y degustar, es que en los vinos blancos es muy eficiente y muy óptimo el uso de granos medios, porque cedemos muchos componentes aromáticos rápido y yo puedo sacar el vino rápidamente, hablamos rápidamente, 6, 8 meses o el tiempo que la bodega lo quiera tener, de la barrica sin forzar o lograr que se extraigan componentes indeseables. ¿Se entiende? Entonces yo puedo regular mejor la puntería en los vinos blancos de cuándo sacar un vino de contacto con la madera. Por eso se usa grano medio o grano grueso, y ese es el concepto de grano. En cambio, en un vino tinto, que yo necesito que ese vino se microoxigene junto Matías, con taninos, elágicos, Matías, porque vos que vaya hablas, así. perdón, Sí. porque hablas mucho de la parte técnica, pero a la hora de vos ir a una bodega y presentarme a mí todo este tipo de barricas o de tu tonelería, realmente los enólogos tenemos en cuenta lo que vos estás explicando perfecto, porque se entiende y es fundamental el tipo de grano. ¿Las bodegas lo tienen en cuenta toda esta parte técnica que nos estás diciendo? ¿O realmente te dicen, bueno, a ver, roble americano, roble francés, tostado medio, tostado heavy, tostado sin tostar? Sí lo tienen en cuenta porque realmente ellos saben, la mayoría de los enólogos, ya por los años que llevamos de experiencia, saben que hay ciertos lotes de sus vinos, por ejemplo, vamos a hablar de Malbec, que es la variedad insignia nuestra, hay lotes o polígonos en la finca de Malbec que son por distintas condiciones de suelo o justo se arma un bache que hay una zona más fría o demás, los vinos suelen ser más tánicos, entonces ellos saben muy bien qué tipo de madera necesitan para cada parcela o finca o cada estilo de vinos que están buscando. Entonces te dicen, mira, Matías,
yo tengo este tipo de vino, lo que normalmente se hace, lo ideal sería que probar el vino de la bodega y decir, no entiendo lo que andas buscando, yo te recomiendo acá este tipo de... Porque nosotros en la tonelería tenemos separados las barricas entre barricas de grano extra fino para maduraciones largas, ¿sí? Que es la línea F de Mercier, que va justamente para vinos que necesita el vino 12 meses mínimo, 12, 18 meses mínimos de barrica, porque es un vino que viene con muy concentrado, mucha concentración tánica, mucho que Y domar, esto entonces ya lo va a vas a necesitar ese tiempo. ver desde la finca. Vos ya sabés la Entonces, forma de llevar una finca, ya vas a saber qué tipo de roble podés exactamente, usar. exactamente. Entonces, ya hay otros Malbecs, por ejemplo, que son zonas mucho más, que el Malbec sale con taninos más redonditos, con un buen perfil aromático, entonces vos no necesitas meterle un roble que tenga esas características, le puedes meter tranquilamente una línea clásica de Mercier, por ejemplo, ¿sí? Que son granos finos, ¿sí? Pero ya tiene una sesión más rápida, necesitan con 8, 10, 12 meses de añejamiento, está bien, o te puede ir a un roble americano. Entonces vos lográs, como ya el vino está pulido tánicamente, vos no necesitas hacer tanto microoxigenación, tanto para que el vino se pula, entonces lo podés sacar rápido. Ahí lo que juegan, Ani, lo que juegan más que todo son los costos. ¿Mm? Sí, Cuando sobre el todo. enólogo decide con qué jugar, juega sobre los costos. Dice, bueno, este Malbec se banca una barrica, pero no voy a meter el 100% de este Malbec en barrica, porque si no tengo que vender el vino a 1.000 pesos la Claro, y no, y botella. aparte de A los una tiempos, persona. aparte son los tiempos que te exige el Claro, mercado de que tengas que sacar el nuevo producto o lo que hablábamos en la exacto. clase anterior, qué es lo que está pidiendo el mercado hoy o qué está pidiendo el consumidor con respecto al roble, que eso es lo que también hablábamos con Inés, que es una expo manager que trabaja en Londres, y decía, ¿qué es lo que busca? Claro. Nosotros le preguntábamos, ¿qué busca el consumidor con respecto al roble? ¿Qué tipo de vinos está buscando hoy por hoy el consumidor? Porque antes, hace 10, 15 años atrás, si un vino no tenía roble, si un vino no tenía mucha madera, no era de calidad. Entonces eran unos mazazos de madera que tomábamos y o comías o Cambió tomabas la mucho. copa de vino, porque las dos cosas juntas no podíamos. Y hoy por hoy el consumidor cambió, totalmente ha cambiado. Totalmente cambió. Y hoy en día también cambiaron los costos. Fíjense, o sea, no los puedo ver a todos, ¿no? Pero yo le digo, levanten la mano, ¿quién consume vino todos los días de más de 1.000 pesos? O hablemos de $10 la botella. ¿Quién? Levanten la mano. O sea, creo que ninguno, ni yo. Siempre nos vamos a vinos un poquito más económicos, ¿sí? Y hoy, Los evidentemente, caballitos una de barrica tiene batalla un que tienen que costo tomar para hacer todos los un... días un poco de vino. Claro, los caballitos de batalla son vinos que normalmente usan roble alternativo. Que el segundo Alternativo. módulo habla de alternativo. Que no sé si Polvo, llegamos. Pero ¿qué velas. pasa? El alternativo tiene sus pros y sus contras, ¿no? En ese momento donde tiene que actuar el tema de costos del enólogo, de saber decir qué barrica voy a usar que me impacte en el costo de este vino, combinado, nada absoluto tampoco lo puedo combinar, porque la barrica me aporta un componente de corte que me da redondez, elegancia y demás, con, qué sé yo, duelas o chips puestos en tanques, y yo tengo, por ejemplo, 3.000 litros de vino tratado, o a ver, 2.000 litros tratados con barrica, que son 10 barricas, ¿sí? Y tengo 50.000 litros por otro lado tratado con chips. Yo cuando hago ese corte me sale un gran vino, que venderlo como un vino chipeado que tiene que salir 250 pesos, 200 pesos en el mercado, o hablemoslo, $2, $3, lo puedo llevar a un vino que lo puedo vender tranquilamente a $8. Entonces le gano $4 a ese vino, una inversión mínima. Ahí también está la parte de las barricas. Esa es la herramienta de calidad. ¿Cómo lograr tener un vino que sea rentable, que me dé un buen beneficio, un buen rendimiento En la en línea de idea ganancia? con los contadores en las bodegas también, ¿no? Que a veces ellos te dicen, no uses barrica, usa roble alternativo, si es lo mismo, y a veces tampoco ellos técnicamente, si hay contadores, perdón, pero es la realidad, no entienden y entonces ahí empezás con el dilema. Entonces decís, bueno, capaz que comprame en vez de 10 barricas, como decía vos, bueno, comprame 5 o 6 barricas y todo lo demás lo chipeás o todo lo demás va con roble alternativo. Claro. Hay que entender hoy en día que el roble es una herramienta de calidad. O sea, no tiene nada de malo que yo consuma un vino que pasó por chips o duelas. No tiene nada de malo porque es un costo que se le mete al vino. Y realmente, cuando un consumidor agarra un vino con chips y un vino sin tratamiento con madera, cuando lo prueba, te digo que en un 90% o más
eligen el vino con madera, ¿sí? Que tiene chips. Entonces es una herramienta realmente de calidad. La calidad, ¿qué es lo que es? No es que el vino es natural, que rico, tiene menos intervención. Sí, lo banco porque me encanta ese tipo de vino, pero si yo tengo un vino que quiero ir a venderlo, ¿sí? Cuando yo hago un análisis, no hace falta que haga un análisis de marketing, si le haga una carta de preferencia, ¿qué prefieres? La mayoría del consumidor me prefiere con madera. Entonces Mati, eso y me acá marca. me pregunto, se ríe, no sé por qué se ríe, pero dice que estamos dando mucha data, pero esos vinos que supongo que esta es la pregunta, Federico, después corregime si está bien, que chipeamos o que usamos roble alternativo, en la contra dice crianza en roble durante 6 meses. No está mal, o sea, vos lo estás criando en roble, no estás No, especificando pero capaz que la barrica, pero vos, yo el hice una. roble que usás es el desecho, entre comillas, vos sos el que sabes, Mati, pero es el desecho del armado de la barrica. Todo, cuando uno arma la barrica con las duelas y con todo, todas esas astillas, ese polvo, esa duela que está fallada o que tiene alguna, no sé cómo decirte, Falla algún estructural. agujerito o algo que no puede ir en Claro. una barrica, se usa como roble alternativo. Es roble al fin, pero sale mucho Claro. más barato, por supuesto. Y, Corregime. igual yo hice un estudio, no un estudio muy complejo, pero de todos los vinos que empecé a consumir de 500 pesos para abajo, empecé a ver qué decía la etiqueta y ninguna dice crianza en roble. Dice paso por roble o roble, ¿sí? Entonces también eso es interesante lo que marca Dani, porque una de las cosas que no tenemos que hacer los enólogos es nunca engañar al consumidor. Y yo creo, por los últimos sondeos que hice de vinos que he probado, no se lo está engañando, se le dice que el vino tiene roble, no se le dice paso por barricas, que ya es distinto, ¿no? Igual no es ¿Sí? mentira. Entonces eso me parece. ¿Cómo? Que no es mentira. No es Paso mentira, por claro, roble no es exactamente. mentira, estás pasándolo por roble. Entonces, a ver, resumir, una barrica tiene un costo aproximado de 800 euros, ¿sí? 800, 900 euros. Hay barricas más caras y barricas más baratas. Pero vamos a ir a media, 900 euros, más o menos. Ustedes piensen que son 900 euros por 225 litros, hagan la división si tienen la calculadora, y usen esos 225 litros en 5 años. O sea, 225 por 5, ¿cuánto le da? 1.225. Dividido, los 900 euros te está dando ¿cuánto? Que tenés un costo de 1 euro aproximadamente por litro a cada barrica. 1 euro, ¿cuánto es hoy en día en Argentina? 140 pesos. ¿Sí? Al blue, al oficial, no sé, 90 pesos. Imagínense que ese costo ya se lo estoy metiendo al vino sin contar vino, botella, el equipo, las estructuras de edilicia. Entonces, es interesante entender que la barrica hoy en día se usa para vinos de alta gama, por lo menos el primero, segundo, tercer uso, y ya a partir del cuarto uso ya es mucho más mixeado, se dice, ¿no? Mati, acá tengo otra pregunta. No sé si es una pregunta o una acotación, pero dice, legalmente el uso del roble alternativo o barrica, cierta cantidad de tiempo se considera como crianza. O sea, Sí, puede es ser verdad. o barrica o roble alternativo. Si lo tenés más no me acuerdo si eran 12 meses, 24, ya se usa, ya se considera legalmente, según lo que dice Anto, que es una genia, una alumna mía que es una genia, como crianza. Cada país tiene una legislación, cada país tiene una legislación que va a regular esto que están hablando, ¿sí? Por ejemplo, en España existen los vinos crianza que necesitan tener, si es blanco, tinto, rosado, tanto tiempo en barrica, ¿sí? En bodega y tanto tiempo en botella en bodega, ¿sí? Acá en Argentina ha cambiado mucho esa legislación, todavía no está muy afilosa, y si hay alguien del INB que aporte lo que sea, pero lo que yo tengo entendido, que vos no hay algo muy riguroso en las leyes. O sea, puede estar la reglamentación, pero ¿quién lo controla? O sea, ¿quién controla que un vino diga crianza cuando realmente pasó un mes en roble o pasó los meses que te No, piden? el tema es Eso cuando vos también es. podés, hacer los blends o cuando ya termina el tiempo de cosecha y liberan los vinos del año, que vos podés eh, cortar, juntar, y bueno, y ahí ya, pero bueno, sí,
hay una reglamentación del INB para reserva, gran reserva, eso sí está. Cada país tiene la suya, ¿eh? Sí, por supuesto. Nosotros acá la tenemos y Uruguay sí. la suya. Uno cuando en la etiqueta pone gran reserva o reserva, tiene que demostrarlo, tiene que saber que claro, tiene que cumplir con esa reglamentación del INB. Exactamente. Pero bueno, buenas preguntas, gracias. Todo lo que puedan preguntar, lo preguntan y lo vamos tratando. Si no lo podemos responder ahora, lo responderemos después investigando un poquito. Vamos, Bueno, el concepto Mati, de verano quedó claro. Tiempo, así que dale. Vamos a ver unos videitos, que ahí Dale. termino rápido. Dale. ¿Ah? Bueno, no, antes de los videitos voy a terminar con la parte esta que me gusta. ¿Cómo se usa la barrica? Hay mucha gente que no sabe cómo usar una barrica, piensa que se usa de una sola forma. La barrica se puede usar en la fermentación alcohólica, en la fermentación maloláctica, en el afinamiento o como recipiente, que es como originalmente nació la barrica. Yo le agradezco acá la foto a amigo, el Manu González, que me prestó esta foto. Estas son Roll Fermentor, que son de Mercier. Esto si es cuando... Si querés hacer alguna para la bodeguita, te la acepto, no tengo problema, tengo un lugarcito ahí. Dale. Dale. Bueno, en fermentación alcohólica se usa así: una vez que está despalillada la uva, se llenan las barricas, se saca uno de los fondos, como vemos acá a la derecha, se coloca después el fondo no, según criterio lógico. Acá, si uno no coloca el fondo, tiene que hacer un pillage, que es un pisoneo, hundir el sombrero, para que se produzca el lixiviado de la sesión del ollejo y las pepitas hacia el vino. Y si no, otra de las formas es el roll fermentor, que lo vemos acá. Que acá lo que nos hace es que llenamos por arriba, y para poder generar la infusión, digamos, para hacer el remontaje, por decirlo de alguna forma, la homogeneización de la masa y poder difundir los componentes, se gira esto. Va sobre unos rodamientos que se gira, ¿se entiende? Sí, sí. Después que sale de ahí, obviamente los orujos se prensan y ese vino normalmente se prensa suave, vuelve a la misma barrica donde se hizo la fermentación alcohólica. O sea, lo puedo usar para fermentar al recipiente, ¿bien? Bien. En los blancos es totalmente distinto. Acá se hace un desborre previo y ya sin orujos el vino pasa a la barrica, como se ve acá en esta foto, y acá se ve, en esta fotito chiquitita, se ve que está fermentando. Acá se fermenta, lo voy a hacer rápido para si queremos llegar a los videos. Estas son las formas de usar las barricas. Ahora, la fermentación maloláctica, arranquemos de acá. Yo prensé, me quedé sin sólidos, consumí todo el alcohol y empieza la maloláctica, la transformación del ácido málico en ácido láctico por las bacterias, ¿bien? Por Oenococcus sueveni. Esta otra forma de usarla, en donde la barrica aporta muchísimo, da mucha complejidad. Acá se producen unos procesos de copigmentación muy interesantes en los tintos. Es muy interesante verlo. En lo que es los vinos blancos, el vino empieza a ganar mucha complejidad cuando hago la maloláctica con el vino blanco, pero bueno, eso cada enólogo usa su criterio. Y al final vamos a ver el afinamiento, que es lo que normalmente todos conocen, que es cuando yo termino de fermentar el vino, termino la maloláctica, paso con ese vino a la barrica y lo dejo el tiempo que yo necesite para lograr el resultado enológico que yo uso. Bien, acá lo hice muy resumido, no sé cuánto tiempo tenemos, pero bueno. Y en el afinamiento, en los que es vinos blancos, algo interesante que se tiene que hacer cuando uno mete vinos blancos en barrica es el batonnage, que es levantar, como en esta foto, las borras finas, para que remover batonnage para ceder todos los componentes de la levadura muerta autorizada, manoproteínas, polisacáridos, péptidos y demás, que nos van a aportar volumen y graso en boca en los vinos blancos y en los vinos tintos obviamente también, pero en los vinos blancos es mucho más importante, porque son vinos blancos de barrica, son vinos con mucha personalidad, colores dorados, untuosidad en boca, nada que ver con los vinos frescos, por ejemplo, de consumo anual que todos conocemos, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Y lo último, como recipiente, que lo más importante, porque una barrica, a veces me preguntan, ¿cuánto tiempo la puedo usar una barrica? Le digo, si la cuidás mucho, la puedo usar 27 años. Claro, ¿qué es cuidarla mucho? Y bueno, esto, que no tenga pérdida, pero ya no sirve como barrica para aportarte componentes extractivos. Después del quinto uso, sexto uso, ya lo único que le queda es que microoxigena nada más, incorpora oxígeno, ya no te cede componentes extractivos, no te cede contenidos de taninos interesantes, ni aromas tan interesantes, lactona fundamentalmente, sí microoxigena, pero para poder usarla como recipiente necesito tener estas condiciones: muy limpia, muy bien conservada,
siempre lavarlas con ozono, ultravioleta, agua caliente, siempre tener en cuenta la sanidad, porque si no, es un material vivo, poroso, es muy perjudicial. Si está sucio, si no está bien conservado, va a arruinar el vino que contiene, de hecho. Muy contaminante, claro. Muy contaminante, exactamente. Y algo importante acá, que esto, para qué intercambios produce la barrica del vino, produce un papel muy importante en la crianza, ya que cede componentes extractibles, como dijimos recién, extraíbles y sabores y olores. Y algo interesante es la entrada de aire, la microoxigenación. Se pierde el vino por evaporación, se precipitan varias sustancias, o sea que estabiliza el vino de cierta forma el uso en barrica, cede sustancias contenidas en la madera, formación de compuestos nuevos y degradación de otros, transforma los polifenoles, y también se ha demostrado que la madera tiene un efecto de adsorción por su estructura molecular, de la celulosa, que te elimina algunos aromas que pueden llegar a ser indeseables en algunos vinos. Esto también, agarran de pinzas, normalmente no se usa para esto, porque uno ya a una barrica que sale 1.000 euros le mete el mejor vino, no le va a meter un vino que tiene un defecto. Pero también hay que entender que, por ejemplo, el uso de alternativos sí tiene ya este objetivo, ¿ah? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y un poco los intercambios que se producen, para que ustedes lo vean, la mayor cantidad de oxígeno que entra por las duelas y por el bitoque es donde está el taponcito, ¿sí? Por ahí entra la mayor cantidad de oxígeno de la microoxigenación, cede compuestos fenólicos, cede aromas, se estabiliza el color, hay una combinación de ese oxígeno con los taninos y antocianos. Para los que no saben, los taninos es el componente que le da la astringencia al vino, y los antocianos son el color, la materia colorante, así a grandes rasgos, y esta combinación hace que el vino se suavice. ¿Quién no se acuerda cuando prueba un vino nuevito que dice, este vino me raspa la boca, lo siento áspero? Bueno, esa aspereza, esa astringencia, la astringencia es la verdadera palabra, es por la reacción, la reactividad que tienen estos taninos de la uva. Entonces la barrica me ayuda a que esto se armonice. ¿Cómo me ayuda? Con unos grafiquitos que encontré que están muy buenos. Por ejemplo, acá tenemos el tanino protocianínico, es el marrón, que es como una estrellita, y el antociano es el redondito. Y el acetaldehído es la crucecita amarilla. Fíjense que el tanino de madera no entra en la reacción química. O sea, el tanino de madera no se va a combinar con los componentes del vino. Lo que hace el tanino de madera es que cataliza una reacción de oxidación, de oxigenación del alcohol, y se produce el etanal, como lo ven ahí, acetaldehído. Ese acetaldehído es muy reactivo con los taninos y con los antocianos, y lo que produce es el puente etanal, que se llama, que lo van a escuchar. Acá dice polimerización por medio del etanal. ¿Qué hace? Un antociano se une al etanal, y este etanal se une a una cadena de taninos, y a la vez este tanino, ¿sí?, de la punta, se une a otro puente etanal y sella la molécula con otro antociano. Ahora voy a hacer un parate. Miren, esta molécula que se forma acá es de color, es una molécula que tiene una coloración incolora, ¿sí? Entonces no afecta la fase cromática del vino y estabiliza el color. ¿Se entiende? Por eso los vinos que han pasado por barricas no aumentan su color, sino que se va modificando. Ahora, si yo a esta misma molécula le elimino el puente etanal, ¿sí?, y dejo solamente los taninos, o lo dejo con los antocianos también, los taninos solos, el espectro de color de ese tanino solo, sin el uso del puente etanal, tiene una gama de absorción espectro amarilla. Se genera el color amarillo. Si yo mezclo amarillo con el rojo, me empieza a generar los granatas. Eso a nivel cromático. Y a nivel gustativo, este compuesto sin la unión del puente etanal es lo que me genera muchas veces los gustos secantes en los vinos, ¿ah? El tanino secante. Por eso es tan importante usar barricas en vinos de alta gama para lograr esa untuosidad, ese aterciopelado, ese cuerpo en la boca, sin cambiar la fase cromática y sin tener un impacto tánico tan grande. Esa es la importancia química de la incorporación de taninos por parte de la barrica. ¿Se entiende? Sí. Mati, sí. Tengo varias preguntas, voy a ir pegando yo la encuesta para que me vayan respondiendo la encuesta, pero te voy a ir haciendo las preguntas, que hay varias. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que el oxígeno que entra una vez muy usadas es poco, ya que se tapan los poros? Bueno, la explicación es esa. La madera tiene un intercambio a través de los poros, pero es menor. La mayor cantidad de oxígeno que entra es la unión entre las duelas, ¿sí?,
que no llevan ningún tipo de pegamento, y por el tapón. Por ahí entra la mayor cantidad de oxígeno, ¿se entiende? Entonces, si uno dice se saturan los poros y deja de hacer la microoxigenación, y no es tan así, sí incorporando oxígeno por otros medios. ¿Se entiende? Creo que sí. Después te dice, ¿cómo recomendás cuidar las barricas usadas vacías que están aguardando los nuevos vinos? Nada, con mechas de metabisulfito, eso lo agrego yo. Sí. Secas y con mechas de metabisulfito. Primero limpiarlas a full, ojalá con agua tibia y agua a presión, que un poco le apalea un poco la barrica, pero vos preferís que eliminar todo el resto de tartrato o incrustación que tenga la barrica, eliminarla, y posteriormente dejarla secar bien, boca abajo, con el bitoque para que gotee. Cuando deja de gotear, lo que dijo Anita, mecha de azufre, lo mejor. En términos generales, ¿qué le disminuye más la vida útil a una barrica? ¿Las fermentaciones que se pueden realizar en ella o el primer añejamiento? La fermentación alcohólica es tremenda, desgasta la barrica fuertísimo. Bien. Le saca un montón de componentes extractibles. Perdón que te esté apurando, pero se me está yendo la gente y necesito que me conteste. ¿Qué opinás de la tendencia que hay en algunos sectores de usar madera vieja, quinto uso o más, en vinos de alta gama con la idea de respetar la fruta y el terroir? Mira, he probado muy buenos vinos con ese tipo de técnica. Ahí terminé de compartir. He probado muy buenos vinos. Lo que sí tenemos que entender es el mercado, a ver, ya me voy muy comercial, ¿no? Es el segmento de mercado que la bodega apunta, ¿entendés? Yo no puedo decir que un vino que está manejado con barricas de 5, 6, 7 usos es malo, no, porque realmente he probado vinos excelentes. De hecho, en bodegas de Cafayate, ahí, bueno, está Fernanda conmigo, está Fernanda viviendo, en Estancia de los Cardones, probamos vinos que tenían barricas de 5 o 6 usos y estaban tremendos los vinos, ¿entendés? Pero obviamente es un perfil frutado, ¿entendés? Un perfil frutado, un espectro de color muy interesante. No, y ahí lo único que quieren hacer es respetar el terroir, como bien pone la pregunta. No es la barrica que va a sobresalir, sino es el vino que tiene que ser el protagonista. Exactamente. Ahora, el terroir justamente, lo que es Salta, Cafayate, te da taninos muy puliditos, los vinos tienen muy buena concentración, pero son taninos muy pulidos. Entonces, si vos le metés un vino, un tanino, un vino de estas características en un roble nuevo, el roble es como meterle va a ganar Mike mucho, Tyson, va a sobresalir y va a acotar protagonismo. Claro, Mike Tyson peleando contra el Flaco Pieta, o sea, lo va a matar. ¿Se entiende? Es así simple, claro. Otra pregunta, Mati. Ahí les dejé el link para que me contesten la encuesta. Por favor, se los pido si mientras están escuchando lo pueden responder. ¿Con qué método miden el nivel de oxígeno disuelto en el vino? Y para saber la cantidad de qué oxígeno estamos apartando. Apartando no entendí la última parte, pero se mide con un oxímetro. Es un elemento de... No, dice para saber la cantidad de oxígeno que estamos apartando. Aportando. Y debe ser aportando, sí. Y el oxímetro es la herramienta ideal, se usa en toda la faceta. En todo el proceso, Cuando uno mete oxígeno en el vino, siempre lo usa. En el embotellamiento se usa el oxímetro. El fraccionamiento es lo que más se usa, por supuesto. En la microoxigenación, en la barrica no se usa mucho, porque imagínense, tener un parque de 4.000 barricas, no le puedes tomar el oxígeno a las 4.000. No, haces lote. Pero puede hacer lote, exactamente, un loteo. Si de a 10 barricas o de a 20 barricas los separás por lotes y vas loteando haciendo un muestreo. ¿Bien? Mati, ¿el velo de flor influye en la vida de la barrica? Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa, porque ahí estamos hablando de vinos de Jerez, vinos el Vignon de Francia. O podrías estar hablando de que se te picó el vino nomás, ahí. Claro, bueno, vamos a hablar, si la intención del vino con flor, si la flor es intencional en el vino, como los vinos de Jerez y demás, que es una crianza biológica, y no influye, de hecho le da características propias, ¿no? A esa barrica. Ahora, si a mí en un vino mendocino, o vino chileno, o vino uruguayo, o vino brasilero, o vino de Estados Unidos, mexicano, que yo tengo que hacer vinos de alta gama y me crece velo porque la barrica ha estado mucho tiempo merma. ¿Se entiende? Entonces, eso va a aportar características
inferiores al vino, como ese vino que estoy queriendo obtener, y obviamente la barrica va a ganar todos esos aromas y después no lo voy a poder volver a usar a esa barrica para un vino de alta gama. Tengo que seguir haciendo vino de velo con esa barrica. Se contamina. Última pregunta, Mati. Última. ¿Cuál es el mejor tratamiento recomendado para la presencia de la Brettanomyces en el ambiente de la madera? Y si se puede seguir utilizando. Bueno, yo te podría ayudar a contestar, pero dale. Sí, yo realmente, cuando una barrica tiene Brett, automáticamente le pido a la bodega que las aísle. O sea, se desecha. Es como que fuera una aislada. cobitera, hay que sacarla. La diferencia que tiene Brettanomyces con, por ejemplo, otro tipo de efecto que es TCA, es que el TCA es una molécula odorífera, que vos la podés eliminar por radiación, por lavado, químicamente. En cambio, el Brettanomyces es un microorganismo, una levadura contaminante, que si vos tenés una colonia, una célula que te... ¿Cómo? Es muy fuerte aparte. No es fácil de eliminar. Claro, no, y esto es interesante. Una célula de levadura, una célula microscópica de levadura de 10 micrones que esté viva en una barrica y yo le meto un vino, es suficiente para contaminarme todo el vino. Entonces yo siempre recomiendo, sí, podés hacerle tratamiento, todo, pero separala. ¿Cierto? Manda un vino distinto y tenerla separada. Porque, ¿qué pasa? La contaminación cruzada, ¿qué es? Yo vengo con una Venecia, ¿no? Sacando muestras de barrica. Saco de la barrica que tiene Brettanomyces, me sirvo la copa. Todavía no la siento la Brettanomyces. Está la célula de levadura desarrollándose, pero yo no siento dolor. Y después esa Venecia la meto en una que no tenía, ¿y qué acabo de hacer? Una inoculación. Básicamente, ¿sí? Entonces, sería la pandemia de las barricas, sería el COVID de las barricas esa. Claro. Hay que tratar cuando uno tiene una barrica contaminada, sea la contaminación que fuere, aislarla. Lo primero es aislarla. Hay que eliminarla, porque se contamina todo el lote. Es imposible que no se te contamine el lote si vos ya tenés una contaminación con Brett. Exactamente. Bueno, por favor, contéstenme las encuestas. Mati, excelente tu charla. Déjame todo el material porque probablemente me lo vayan a pedir. Bueno. Esta charla va a estar subida al canal de YouTube. Quiero agradecerte un montón, Mati, porque sé que te apasiona, sé que sabes muchísimo, sos muy buen comercial, tenés muy buena nariz también para catar vinos y hacer esos ensayos. Ponete con la tesis de la maestría y te tendré en cuenta para alguna próxima charla porque quedaron algunas cosas pendientes que el tiempo, bueno, no lo pudimos hacer. Acá la gente estaba fascinada. El canal de YouTube es el canal de la Universidad Massa. Pero bueno, Mati, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar ahí. Hemos tenido casi 100 personas constantemente conectadas. Es un tema muy amplio y les agradezco a todos, les mando un saludo a todos y sigamos aprovechando esta virtualidad, que hay muchas charlas interesantes. Quedaron dos videos que armé para que vean, pero bueno, los subo a YouTube, te los paso, Anita, y los... Pásamelos, así lo armamos con la charla. Dale, ok. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado la charla. Cualquier duda me contactan a través de Ana o por la página de Instagram y ahí charlamos todo lo que quieran. A mí no paro, como la Anita, no paro, yo sigo. No nos podemos juntar nosotros, pues, si no, no paramos más, ninguno de los dos a hablar de vino. Sí, nos apasiona realmente, así que... Mati, un placer nuevamente, gracias a todos y los espero en la próxima charla. Que estén todos bien, gracias, cuídense y tomen vino. Muchas gracias.